A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Es un privilegio para nosotros poder predicar el glorioso mensaje de la palabra del Señor, porque sabemos que la palabra del Señor siempre tiene una palabra fresca, una palabra de esperanza y de vida. Porque esta palabra tuvo su origen en Dios y Él es el que le da vida. Y en esta mañana vamos a leer el Salmo 107, los primeros 2 versículos, porque vamos a estar predicando las razones por qué debemos nosotros adorar a Dios y servir a Dios. Y en el Salmo 107, en los primeros 2 versículos, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Este salmo, el Salmo 107, resalta el cuidado providencial de nuestro Dios desde el Éxodo hasta llegar al exilio, porque este salmo es un salmo post-exilio, y donde el autor sagrado hace una remembranza, hace un recordatorio de cómo Dios cuidó y dio protección a su pueblo desde el Éxodo. Y este salmo también explica cómo de una manera milagrosa Dios liberó a su pueblo no solamente del imperio de los egipcios, sino también de los asirios, de los filisteos, de los asirios y en este caso de los babilónicos. Pero también explica que el hecho de que el pueblo del Señor siempre estuvo bajo el cuidado providencial de Dios, eso no significa que el pueblo no pasó por momentos de sufrimiento, por momentos de dolor, por momentos donde el pueblo tuvo hambre y tuvo sed. Pero es porque nuestro Dios permitió el sufrimiento también en el pueblo para poder ir formando el carácter. El carácter del cristiano tiene que ser de acuerdo al carácter de Dios. El pueblo tiene que aprender a ser santo, a ser humilde, a consagrarse. Y solamente cuando el pueblo pasa por momentos angustiosos, entonces el pueblo clama a Dios y puede ver la mano de Dios. Los milagros de nuestro Dios en favor de su pueblo fueron en esos momentos cuando el pueblo buscó a Dios, cuando el pueblo clamó a Dios. Y este Salmo 107 resume todas estas experiencias vividas, de las cuales la iglesia, nosotros como iglesia hoy, podemos aprender para aplicar a nuestra vida, en nuestros hogares y en nuestros ministerios. Nosotros como ministerio estamos muy seguros que nacimos de nuevo en el corazón de Dios y que nuestro propósito es la edificación de la iglesia, predicar la sana doctrina y servir a los demás con todos los recursos que el Señor nos ha dado para que su nombre sea glorificado y exaltado. Pero entonces aquí encontramos las razones por qué nosotros debemos adorar y servir a Dios, y en el versículo 2 dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Una de las razones por qué nosotros debemos servir a nuestro Dios, por qué nosotros debemos glorificar al Señor y servir al Señor y alabar al Señor, es porque el Señor nos ha liberado de nuestros enemigos. Y todos sabemos que nuestros enemigos en la actualidad, la mayoría son también enemigos espirituales. Y podemos nosotros aprender
que en tiempos de necesidad, cuando el pueblo de nuestro Dios clamó a Dios, el pueblo fue liberado de sus enemigos. Y hay algo importante que nosotros en esta mañana tenemos que aplicar, creer, recibirlo por fe en nuestra vida para poder salir adelante. Y una de las bendiciones que nos enseña este salmo es que nuestro Dios constantemente, diariamente, estuvo liberando, no solamente nos liberó una vez, sino que siempre el Señor estuvo liberando, sustentando y cuidando, sanando, dándole vida, dándole de comer, dándole agua a su pueblo en tiempos de necesidad. No es cierto que en este momento estamos nosotros como nación, como familia, en nuestra vida personal, pasando por tiempos muy difíciles de necesidad. No es cierto que el mundo en este momento está siendo probado con esta plaga y esto ha traído otras dificultades, problemas sociales, problemas económicos. ¿No es cierto esto? Pues ahora es cuando nosotros podemos confiar que al igual que el pueblo de Israel, también nosotros estamos bajo el cuidado providencial de nuestro Dios. Él no se ha alejado, nuestro Dios no se ha apartado. Nuestro Dios dice que desde el primer día, en el libro de Deuteronomio, desde el primer día del año hasta el último día del año, dice que nuestro Dios, los ojos del Señor están sobre su pueblo. Y en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, dice que desde la salida del sol hasta la puesta del sol, es grande su nombre sobre todas las naciones. No es grande el nombre de una familia, no es grande el nombre de un ministerio, sino es grande mi nombre sobre todas las naciones. Y el mismo Dios que cuidó y proveyó y sustentó y sostuvo al pueblo en el desierto, porque si nosotros escudriñamos la palabra del Señor y vemos la historia, nos vamos a dar cuenta que cuando el pueblo pasó por necesidad, no fue porque el Señor se apartó, fue porque el pueblo desobedeció. Pero Dios siempre fue fiel con sus promesas, con su palabra. En este momento, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de necesidad, en estos tiempos de aflicción, debemos confiar que nuestro Dios también nos va a nosotros a redimir, porque el Señor también a nosotros nos va a salvar, que el Señor también a nosotros nos va a ayudar en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de necesidad. Ahora, pero ¿cuáles eran las necesidades tremendas que el pueblo tenía? Tenía hambre, tenía sed, había enfermedades, había sufrimiento, y lo mismo es lo que nosotros estamos ahora padeciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que alabar al Señor, porque aquí el salmista dice: Dios libra de la aflicción. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Señor nos va a llevar a nosotros del sufrimiento a su misericordia. El Señor nos va a llevar a nosotros de la enfermedad, del tormento, a su bondad infinita, porque aquí dice: porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Nosotros tenemos que declarar lo que la palabra de Dios dice, no mis palabras, ni mis pensamientos, pero tenemos que declarar lo que la palabra del Señor dice. Y si la palabra del Señor dice que el Señor fue el sustento y la provisión para sus hijos, lo será en este momento, en este difícil momento que estamos pasando. Solamente el Señor puede ayudarnos. Dice el Salmo 17 que Dios es nuestro pronto auxilio en las necesidades. Dios es nuestro amparo y fortaleza, y nuestro pronto auxilio en las necesidades. Por tanto, dice, a él correrá el justo,
y serás librado. Debemos nosotros de exaltar el nombre del Señor. ¿Por qué es importante? Porque nosotros en este momento no es el tiempo de dar marcha atrás. No es el tiempo de dudar. No es el tiempo de rechazar. No es el tiempo de negar a Dios. Sino que este es el mejor tiempo para ver nosotros la gracia del Señor, la bondad del Señor, la misericordia del Señor. Porque si nosotros estudiamos la palabra del Señor, continuamente el Señor estuvo liberando al pueblo. Continuamente les estuvo dando y ayudando al pueblo. Cuando tuvo sed, las aguas de Mara se volvieron dulces. Cuando tuvo hambre, siempre le sirvió mesa en el desierto. Cuando tuvo necesidad de sombra, también una nube los cubría. Y podemos ver que nosotros continuamente el Señor estuvo ayudando a su pueblo. Ahora en este momento nosotros tenemos que buscar al Señor y sus promesas. Si la oración le da vida a las promesas, si nosotros podemos confiar en el poder de Dios, en la ayuda providencial de Dios, vamos a salir adelante en medio de todas las dificultades y problemas. Una de las cosas que aprendemos aquí de este salmo es que nunca debemos olvidar nosotros de dónde vivimos. Que nunca olvidemos nosotros la historia de dónde el Señor nos ha traído. Un salmo atrás, 2 salmos atrás dice que el Señor fue el que nos sacó del lodo cenagoso. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Nunca debemos olvidar de dónde el Señor dice que levanta del polvo al pobre y lo pone, dice, a la par de los príncipes de su tierra. Nunca olvidemos que el Señor nos ha dado un nuevo nombre. Nunca olvidemos que el Señor nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha comprado. Nunca olvidemos que el Señor ha sido fiel hasta este día, hasta este momento, porque Él es nuestro presente. Y si el Señor ha cuidado de nosotros hasta el día de hoy, si nosotros podemos ver el futuro, el panorama es sombrío en el capítulo 2 de 2 Pedro, que nosotros dice que el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz para que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nunca olvidemos la gracia del Señor. Nunca olvidemos el momento. Nunca olvidemos la condición en la que el Señor nos halló, nos restauró, nos levantó y nos ha dado vida. Pero no solamente es un llamado para alabar al Señor solamente porque Él nos ha redimido, sino que en el versículo 13 dice también que una de las razones por qué debemos adorar al Señor, que una de las razones por qué nosotros debemos servir al Señor, porque una de las razones por qué continuamente tenemos que estar alabando al Señor, es porque el Señor también a nosotros nos ha librado de nuestras angustias. Mira lo que dice el versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de las sombras de muerte y rompió sus prisiones. ¿Cuáles son las angustias que nosotros tenemos ahora? ¿Cuáles son entonces esos momentos que nos están quitando nosotros la paz, el gozo, la felicidad, el contentamiento? ¿Cuáles son las angustias? Daniel, el profeta Daniel en el capítulo 9 nos enseña que lo que viene de aquí para allá son tiempos angustiosos. Pero esos tiempos angustiosos nosotros tenemos que saber que nuestro Dios va a estar ahí. Porque dice que dentro de las angustias es que el Señor nos ha librado de los problemas que libró al pueblo de Israel, de sus aflicciones, de las tinieblas, de la sombra de muerte, de las prisiones.
de todas las necesidades. Y nosotros podemos entender aquí, Dios puede resolver nuestros problemas en este momento. Solo nuestro Dios como Rey soberano, como Pastor, solo nuestro Dios como Señor, solo Él puede resolver los problemas que el hombre no puede resolver. Tenemos nosotros la experiencia aquí de esta plaga que ha llegado. ¿Quién puede quitar las plagas? ¿Quién puede quitar las plagas? Solamente nuestro Dios. Yo estoy convencido que si todo el pueblo, la Iglesia Universal en el mundo, oramos al Señor, solamente el Señor puede quitar las plagas. Solamente el Señor puede resolver aquellos problemas que no están en nuestras manos, poderlos arreglar. Ya sean problemas familiares, ya sean problemas espirituales, ya sean problemas personales, ya sean problemas, lo que estemos pasando, solo nuestro Dios es suficiente y puede librarnos también a nosotros, porque los tiempos en los que vamos a vivir o estamos viviendo a partir de hoy, vamos a necesitar mucho del cuidado providencial de Dios, de la protección de Dios, de la provisión de Dios, y solamente nuestro Dios puede librarnos de nuestras angustias. ¿Cuáles son las angustias que estamos pasando en este momento? Enfermedades. Hemos sabido últimamente que en el mundo están muchos siervos del Señor, están perdiendo ya la batalla contra este virus. Hay muchas familias en este momento que están siendo contagiadas. ¿Cuáles pueden ser nuestras angustias? Problemas económicos, todos los tenemos, los tiene la nación. Problemas de nuestra manutención. No vemos nosotros un panorama claro. ¿Cuál puede ser nuestras angustias? Solamente nuestro Dios puede resolver y tiene la respuesta para nosotros, nadie más. Y si nosotros buscamos al Señor con todo nuestro corazón, pero con todo nuestro corazón, si ponemos nuestra confianza en el Señor, Él va a salir a nuestro encuentro como ministerio, como familia y en nuestra vida personal. Si nosotros lo buscamos, lo vamos a encontrar, porque Él mismo lo ha dicho: si me buscares con todo vuestro corazón, me van a encontrar. Y el Señor puede levantarnos, restaurarnos, vivificarnos, ayudarnos, porque el tiempo en el que cuando el pueblo clamó, y luego que clamaron a Jehová, en su angustia los libró de sus aflicciones. Hay muchas familias angustiadas en este momento. Nosotros personalmente estamos orando por la niñez, estamos orando por la juventud, estamos orando por los ancianos, estamos orando por los siervos del Señor, por los misioneros, estamos orando porque en estos tiempos van a ser tiempos angustiosos. Pero aquí tenemos la medicina, la respuesta en nuestro Dios. Aquí tenemos nosotros que tenemos a un Dios que guió al pueblo, que apacentó al pueblo, que proveyó al pueblo, que sustentó al pueblo. Y ahora aquí el salmista, el actor sagrado, está recordando, haciendo una remembranza de que continuamente el Señor estuvo sanando, continuamente el Señor estuvo dando de comer, continuamente el Señor estuvo cuidando a su pueblo. Ahora también. Ahora tenemos que ver nosotros la mano del Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí tenemos nosotros que si nos apoyamos en las promesas del Señor, dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Si nosotros creemos la palabra del Señor, las promesas del Señor, y nos apropiamos y tenemos esa aseguranza y confiamos en nuestro Dios, el Señor va a cuidar de nosotros, nos va a levantar a nosotros.
Va a ser sendas donde nosotros sabemos que no hay. Se van a abrir puertas donde nosotros creemos que están cerradas. Posiblemente se han cerrado muchas puertas ya. Pero el Señor siempre nos da nuevos inicios, un nuevo génesis. Cada día estrenamos un día. Y nosotros sabemos que si nos apropiamos de las promesas del Señor, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de necesidad, en estos tiempos donde el Señor, solamente Él puede resolver los problemas que nosotros no podemos resolver. Por eso en el Salmo 67 dice que Jehová nos ayuda todos los días con nuestras cargas. Pero ¿cuándo es que el Señor nos ayuda todos los días con nuestras cargas? Cuando los ponemos esas cargas en las manos del Señor. El apóstol Pedro dice que echemos nuestras ansiedades delante de Él, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Si el Señor continuamente estuvo dándole ayuda al pueblo, también ahora el Señor continuamente nos estará sanando. Continuamente el Señor nos estará dando agua. Continuamente el Señor nos estará dando alimento espiritual, porque la palabra del Señor nutre nuestra alma y nuestro espíritu. Continuamente el Señor nos estará guiando, continuamente el Señor nos estará salvando de los peligros, de los ayes de temores, de los tiempos angustiosos. Y en este momento nosotros, si este salmo resalta el cuidado providencial que Dios tuvo para su pueblo y cómo recuerda cómo Dios siempre estuvo pastoreando, atendiendo, sanando, libertando continuamente. No solo lo hizo una vez, lo hizo con los filisteos, con los asirios y en este caso con los babilónicos. Ya lo había hecho anteriormente y siempre estuvo el Señor cuidando a su pueblo. Ahora somos nosotros la iglesia. Ahora somos nosotros como ministerio, como familia, que hemos creído en un Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar. Y que el mismo Dios que hizo la creación hizo todos los preparativos para que nosotros pudiéramos vivir en esta tierra que estamos pasando ahora aquí nosotros. Pero tenemos que creer la palabra del Señor. Confiar en las promesas del Señor. Vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Y por último, tenemos lo que dice el versículo 35, Salmo 107, 35, donde dice así: vuelve el desierto en estanque de agua, la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Y los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuyen su ganado. Nosotros debemos alabar al Señor y servir a nuestro Dios por los milagros que Él hace en favor de su pueblo, por los milagros que Él hizo, por los milagros que Él hace y por los que Él va a hacer. Si en este momento rechazamos la palabra y las promesas de Dios, Él puede hacer lo contrario. Vean lo que dice aquí el versículo 33. Él convierte los ríos en desierto. ¿Es eso lo que quisiéramos nosotros? Dice, Él convierte los manantiales de las aguas en sequedales. Mire cuánto el lago se está secando, cuántos ríos se está secando. Dice, Él convierte la tierra fructífera en tierra estéril. Pero explica las razones, lo explica. Por la maldad de los que la habitan. Si nosotros continuamos rechazando a Dios, quebrantando sus pactos, si nosotros continuamos haciéndonos indiferentes con nuestro Dios, con la palabra del Señor,
si nosotros insistimos en ser incrédulos, si nosotros no queremos ningún compromiso con Dios y lo buscamos solamente de una manera para ver si se puede, nuestro Dios es un Dios personal. Tiene sentimientos, tiene emociones, tiene voluntad. Y Él responde a una vida consagrada que está dispuesta a cambiar. Nuestro Dios responde a un clamor, a una búsqueda llena de sinceridad. El pueblo aprendió a vivir en santidad, en consagración, en humildad, en servicio, cuando Dios trató con el pueblo. Porque muchas veces la abundancia a nosotros nos aleja de Dios, nos separa de Dios, cuando debe ser al contrario. Cuando tenemos es cuando tenemos que estar más cerca del Señor, porque las riquezas terrenales son inciertas y perecederas y dan una falsa seguridad. Pero nuestro Dios diariamente nos va a estar dando el pan nuestro de cada día, la protección de cada día, la provisión de cada día, mientras estemos en la tierra alabando y glorificando y sirviendo su nombre, el Señor lo va a hacer. Pero dice que por la maldad de los hombres, dice que los ríos se convierten en desiertos, los manantiales de las aguas en sequedales, y la tierra fructífera en estéril. Pero todo lo contrario, si nosotros nos convertimos de esa maldad, de esa incredulidad, si nos convertimos nosotros a la vida que el Señor nos ofrece, a la vida de Dios, a la obediencia, si nos convertimos nosotros, dice todo lo contrario en el versículo 35, dice, Él vuelve el desierto en estanques de agua. ¿Cuántos queremos que el Señor cambie nuestras circunstancias en este momento? ¿Tendrá el Señor poder para cambiar las circunstancias, mía y tuya en este momento? El ministerio, por supuesto, que es el dueño de todo. El Señor tiene todo lo que nosotros necesitamos para la vida. Y guiarnos mucho más allá de la vida, después de la vida, más vida. Por supuesto que el Señor tiene el poder dice aquí, vuelve, dice, la tierra fructífera. Versículo 36, allí establece, dice, a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Tenemos evidencia bíblica, tenemos evidencia extrabíblica del poder, de los milagros del Señor que hizo, que hace y que el Señor seguirá haciendo. ¿No es cierto que ahora necesitamos nosotros del poder de Dios para que no digamos como lo hizo Gedeón, ¿y dónde están las maravillas del Señor? ¿Y dónde están las obras del Señor? ¿Y dónde está que no las miramos en nuestra vida? Pero si nos acercamos al Señor, si decidimos cambiar al Señor, buscar al Señor, una de las oraciones que nosotros tenemos que hacer en este momento es, Señor, aunque las cosas no han salido como las hemos planificado, aunque las cosas no salieron como nosotros las habíamos creído, pero yo renuevo mi fe contigo y te doy gracias por esto, porque me ha llevado a acercarme a ti, a conocerte a ti, a adorarte a ti, y voy a continuar creyendo en la palabra, en el poder y en las promesas y en los milagros del Señor. Voy a continuar confiando que el Señor nos va a sacar adelante, vamos a salir adelante en nuestra vida espiritual y dejemos que el Señor se encargue de lo demás. Nuestro Dios es suficiente, porque el mismo Dios que sustentó al pueblo, que proveyó al pueblo, es el que está cuidando de la iglesia en este momento, de nosotros como familia, como ministerio. Tenemos nosotros que dar testimonio de la luz, de la verdad. Dice que la luz del justo va a resplandecer como el mediodía. Somos el pueblo del Señor. Y tenemos razones por qué servirle, por qué adorarle, por qué cantarle, por qué continuar nosotros glorificándonos en el Señor, porque Él es el único refugio seguro. Porque Él nos ha redimido también a nosotros. Porque el Señor también a nosotros nos está liberando y nos va a liberar de estas angustias. Cualquier angustia que usted pueda estar teniendo en este momento, hermano, amigo, familia. Busquemos al Señor, clamemos al Señor como lo hizo el pueblo, porque ¿quién es el que clama al Señor? ¿Quién es el que busca al Señor? Aquel que tiene necesidad, que
sabe que hay cosas que no están en nuestras manos poderlas resolver. Pero si nosotros creemos en los milagros, en el poder de Dios para obrar, nosotros también vamos a ser liberados de cualquier tormento, de cualquier aflicción, de cualquier angustia. Este no es el tiempo para rechazar al Señor. Este no es el tiempo para ser incrédulos. Este no es el tiempo para dar la espalda al Señor porque las cosas no nos han salido bien. Este es el tiempo para consagrarnos al Señor, para santificarnos en el Señor, para consagrarnos al Señor, para servir al Señor. Porque dice aquí claramente dice, Dios nos libra de la aflicción. Solamente el Señor puede resolver los problemas que en esta mañana nos tienen a nosotros abatidos, afligidos, tienen a nosotros en desesperanza. Solamente el Señor puede restaurarnos y ayudarnos y edificar para que nosotros demos testimonio y creamos en el Señor. Qué bueno es entonces en esta mañana que tenemos un Dios de gracia, de misericordia, de verdad, un Dios de paz, un Dios de amor, también un Dios de juicio y de verdad. Qué bueno es que tenemos un Dios que Él se reveló en el Pentateuco como un Dios vivo, personal, familiar. Tenemos que tomarnos de la mano del Señor, creer en el Señor, poner nuestra vida y confiar nuestro futuro en las manos del Señor y vivir un día a la vez. Sabiendo que nuestro Señor no solamente en este momento nos está liberando y nos va a liberar, sino que el Señor también nos va a redimir y nos va a levantar y nos va a ayudar. Porque eso es lo que la palabra del Señor dice. Este es el mensaje de vida y mensaje de aliento y de esperanza y de bendición que nosotros proclamamos, es la palabra del Señor. Él está comprometido con un pueblo comprometido, con una familia comprometida. Yo amo, dice, a los que me aman y temprano me buscan. Si yo le doy la espalda al Señor, Él también me va a dar la espalda. Si yo digo no quiero compromiso con Dios, tampoco Él quiere compromiso conmigo. Si yo busco al Señor y creo en Él, su gracia, su misericordia, Él nos va a sustentar. El Señor continuamente nos va a estar liberando de cualquier aflicción, preocupación. Creo que vale la pena confiar en el Señor. Creo que vale la pena buscar en el Señor. Creer que lo que el Señor hizo en aquel tiempo, también lo puede hacer en este momento. Porque nuestro Dios, el que nos creó a nosotros, preparó el ambiente también para que nosotros podamos vivir en esta tierra en dependencia total de Él. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo capaz de cumplir también el propósito de su vida. Lo hizo con el propósito de que el hombre tenga una relación viva con Él, personal, una relación dinámica, diaria, personal con el Señor. Así, para eso lo creó, para que el hombre le sirva, le alabe y le glorifique. Dios lo creó al hombre para que el hombre se glorifique él solo, no nos luce. Dios no creó al hombre para que el hombre le robe la gloria al Señor y se muestre. Nosotros no tenemos nada que mostrarnos. Nosotros aquí hablamos del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia del Señor, de la bondad del Señor, del poder del Señor, de las maravillas del Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los Colosenses, habló de la supremacía de Cristo. De él no habló nada, de Pablo de él no habló nada, solo habló de Cristo. Él es el que sostiene y sustenta la creación y todas las cosas por Él fueron hechas, incluyendo nosotros como iglesia y como familia. Por lo tanto, aquí el salmista, haciendo un recordatorio, también nosotros debemos recordar que si nuestro Dios hasta este momento nos mantiene con aliento, con el hálito de vida, tiene propósitos grandes el Señor de usar nuestra vida, ministerio, para que le exaltemos, le glorifiquemos y todas las demás cosas pongámonos en las manos del Señor. Siempre hay que poner en las manos del Señor los negocios,
los trabajos, el empleo. Si no lo tenemos, busquemos al Señor y confiemos que no estaremos solos, para que podamos sacar adelante nuestra familia, nuestro ministerio, nuestra vida personal. Vamos a tener una palabra de oración en este momento para darle gracias al Señor por este tiempo de adoración, de alabanza, en este tiempo donde alzamos al Señor ofrenda, gratitud, por las cosas buenas, por las cosas malas, donde venimos nosotros a mostrarnos delante del Señor para que Él sea glorificado y exaltado entre las naciones, entre los pueblos, entre el ministerio, entre sus hijos. Y vamos a...